¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ya, súper. Eh, entonces lo que vemos, siguiendo esta línea, entonces estamos en el horizonte clásico y lo primero que hay que señalar es que lo que conocemos como la ética, pero entendida como la preocupación filosófica por los problemas del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, etcétera. Esa preocupación filosófica surge a su vez de un periodo de crisis. El periodo de crisis tiene que ver con la moral heroica que vamos a encontrar en la Grecia arcaica, que se va a desarrollar en la Grecia arcaica y que uno encuentra condensada sobre todo en la moral, eh, lo que se conoce como la moral heroica, que está concentrada en las obras de Homero y Hesiodo, en la épica de Homero y Hesiodo. Recordemos que esto estamos hablando fundamentalmente de mitos, ¿ya? De mitos que están condensados en poemas, por lo tanto, el mito era cantado por los poetas. E incluso en un momento inicial el mito se bailaba, estaba asociado al rito, ¿ya? Por lo tanto, todo esto que estamos señalando pertenece, por así decirlo, a los orígenes religiosos de la moral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tesis? Hay un autor que se llama Alasdair MacIntyre, un escocés, que lo podemos relacionar con lo que se conoce en el mundo contemporáneo como el comunitarismo. Perdón. Y Alasdair MacIntyre sostiene que en su texto que todo el vocabulario eh, que se ha ido desarrollando en la ética, entendida como la filosofía de la moral o la filosofía moral, proviene de una serie de transformaciones sobre un lenguaje originario, algo así como que hubo un lenguaje originario que se fue en cierta manera olvidando y en cierta manera transmutando y cambiando de sentido, y en cada uno de esos grandes cambios de sentido, digamos, se ha producido esto que llamamos, en este contexto de esta clase, horizontes, ¿no? Eh, de alguna manera, lo que nace en la Grecia arcaica llega a su punto cúlmine a finales de la Edad Media, y ahí se produce un proceso en que se vuelve, por así decirlo, a reelaborar el proceso, a reelaborar el vocabulario con que nos referimos a los fenómenos de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, y también a los fundamentos desde los cuales entendemos eh, que vamos a plantear cómo deben ser las cosas, ¿ya? Para Dave McIntyre, el mundo contemporáneo, o sea, el mundo que estamos viviendo nosotros, también se inaugura con una suerte de crisis de fundamentos, ¿ya? Y esta crisis de fundamentos, por supuesto, se va a dar también con un intento de, por así decirlo, volver a instalar la posibilidad de que la filosofía pueda orientar las acciones humanas, ¿ya? Eh, eh, Interpretando, digamos, nuevamente muchas cosas, entre ellas qué es el ser humano, cómo actuamos, qué rol cumple el lenguaje, etc. Y por supuesto también se ha desarrollado una vía más crítica en el siglo XX que tiene que ver con justamente negar la posibilidad de que se puede fundamentar la moral, ¿ya? Esa visión la vamos a reconocer, por supuesto, en Nietzsche, que es como el padre en el fondo, la deconstrucción, pero va a estar también presente en autores como Heidegger y después Foucault, Derrida y todo lo que alguna vez se englobó dentro del concepto del postmodernismo. ¿Ya? Entonces, Alasdair MacIntyre dice, en el principio, en el fondo nos dice en el principio todo lo que la manera, digamos, en que nuestra, la civilización en la que estamos instalados, que es Occidente, para bien y para mal, eh, la forma que dominaba, la mirada que dominaba el campo de lo moral era una forma mítica, ¿ya?
Por supuesto, entonces, hay que mirar cuándo empiezan a surgir estos mitos, y ahí es donde nosotros colocamos la idea de, que está originalmente en un autor que se llama Karl Jasper, que es la idea de que se dio alrededor de entre el 900 a.C. y el 200 a.C., un momento en el que en los primeros grandes centros urbanos empiezan a aparecer las primeras explicaciones religiosas, ¿ya? Estos centros urbanos se van a dar, por supuesto, cerca de los ríos, en Mesopotamia, en China, en Egipto, y, y ahí va a surgir, por así decirlo, las primeras cosmovisiones, ¿ya? Cosmovisiones articuladas, pero articuladas de tal manera que producen una, la idea de una gran explicación del mundo, ¿ya? Por lo tanto, la idea de que podemos referirnos a el todo, el mundo como el todo que comienza en un momento, que está compuesto por distintos elementos internos, que tiene un cierto orden y que finalmente también está guiado por con una, digamos, a través de divinidades. Y esa explicación, nosotros señalamos que en el fondo responde a todo lo que uno podría llamar un pensamiento metafísico, ¿ya? Un pensamiento metafísico que se caracteriza justamente por remitir entonces la existencia de todo lo que existe a un fundamento, ¿ya? Un fundamento trascendente, divino, sagrado. Generalmente este fundamento, este gran uno, se identifica con las divinidades, y en particular con una divinidad que es masculina, que tiene la capacidad de gobernar, que se identifica con el cielo, con la luz, ¿ya? Eh, con la... eh, con los ciclos que regimentan todas las cosas, con los equilibrios que regimentan todas las cosas, y por lo tanto también entonces podríamos decir que hay un vínculo fuerte entre esta idea del fundamento uno y lo que podríamos llamar el patriarcado. Ahora, cuando uno habla del patriarcado, eh, y sin para nada yo querer intentar meterme en lo que son los estudios de género respecto al tema y los estudios antropológicos respecto a si existieron o no existieron sociedades matriarcales, eh, uno puede perfectamente relacionar la existencia de este patriarcado con lo que podríamos llamar los pueblos indoeuropeos, que eran pueblos que por supuesto surgen en Asia, ¿no es cierto? Ubicados, digamos, más bien en la parte superior, ¿ya? Y que en algún momento, cercano al 7000 antes de Cristo, domestican el caballo, ¿ya? Y desarrollan en el Neolítico, o previo al Neolítico, la forja del hierro, y se expanden hacia, digamos, hacia África, hacia Asia y hacia el Mediterráneo, y fundan eh, o constituyen, por así decirlo, los orígenes más antiguos de las civilizaciones china, India, en Irán y en el Mediterráneo, incluyendo dentro del Mediterráneo culturas tan distintas como los egipcios, los fenicios, los cartagineses. ¿Ya? ¿Esto nos sirve para qué? Para ver en el fondo que nuestra comprensión profunda del sentido de la vida, y por lo tanto el sentido de lo bueno, lo malo, lo correcto, todo lo que en el fondo tiene que ver con la ética, no surge de ningún milagro griego, esto viene de mucho más atrás, tiene raíces mucho más, digamos, antiguas, y que de alguna manera se relacionan entonces con este núcleo ético, mítico común, es decir, un conjunto, por así decirlo, de creencias muy profundas, podríamos llamar con Jung arquetípicas, es decir, que se transforman por así decirlo, la matriz del pensamiento de todo lo demás, que estaría, digamos, ya presente en los indoeuropeos, y por lo tanto va a dar lugar a lo que se conocería como un pensamiento metafísico, que plantea
como señalábamos entonces, esta ontología de lo uno, ¿ya? Que generalmente entonces remite a todo lo que existe, a un principio rector, ordenador, que es celestial, divino, masculino, espiritual, que se llamará en algunos lados Tao, en otros lados Logos, en otros lados Brahma, Ahura Mazda, y que también entonces va a fundar un pensamiento dualista, esto que hoy día llamamos pensamiento binario, ¿ya? Eh, para los estudiosos, digamos, de la historia antigua, los antropólogos, este pensamiento dualista es uno de los pensamientos eh, bastante omnipresente en las primeras civilizaciones humanas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque toda la filosofía que vamos en Aristóteles, digamos, muy refinada en Aristóteles, se basa en ciertas ideas matrices que están divididas en dos, ¿ya? Caos, cosmos, materia, forma, cuerpo, alma, vida, espíritu, etc. Todo está, por así decirlo, dividido en dos, con además eh, el añadido de que uno de estos elementos, es decir, el caos, la forma, el alma, el espíritu, lo masculino, etc., se considera, digamos, superior a un elemento subordinado, que sería el caos, la materia, el cuerpo, la vida, etc. Eh, y, y, digamos, en esta relación de asimetría, por así decirlo, se funda también una cierta concepción de mundo que, por supuesto, le va a dar a este principio, digamos, el lugar de poder, el lugar de bondad, el lugar de verdad, el lugar de belleza, y todo lo otro va a quedar como suplemento, como, digamos, como complemento, no como lo central, por así decirlo, ¿no? Eh, de aquí entonces, de esta idea de que existe un orden, y que ese orden tiene un vínculo con lo divino, con lo trascendente, con lo sagrado, etc., surge también lo que uno podría llamar el ideal de la vida contemplativa. Es decir, la sabiduría consiste en, de alguna manera, descubrir, desentrañar eh, el, este orden, ¿ya? Y de alguna manera inscribir al ser humano dentro de esta gran estructura, dentro de este gran orden, y por lo tanto entonces estructurar la vida humana a partir de un sentido que en cierta manera es previo, es como llamarían los filósofos a priori, ¿ya? Se da antes que los seres humanos vivan, ya hay un sentido instalado, ¿ya? No es que el ser humano vaya y le instale un sentido en la vida, sino que ya hay un sentido de las cosas instaladas. Y por supuesto, entonces vamos a ver aquí que va a surgir una suerte de tensión entre este sentido dado, este sentido, podríamos llamarlo eterno de las cosas, y el sentido que propiamente los seres humanos le dan a la vida, sobre todo el sentido no tanto que puede surgir como proyecto individual de vida, sino el sentido que surge dentro de las comunidades, por así decir, las normas, el deber ser que surge dentro de las comunidades. Entonces vamos a ver aquí desde pronto que ya se empieza a atisbar algo que llamaremos después el enfrentamiento entre dos maneras de organizar la vida humana. Una, en torno a lo que podríamos llamar la fisis, a lo que es por naturaleza, y también vamos a tener que entrar a picar, como sería en Chile, en el concepto de naturaleza, y aquello que el ser humano crea por convención, por acuerdo, como una creación humana que surge en sus comunidades, ¿ya? Eh, lo que se denomina el nomos. Entonces la tensión entre fisis y nomos va a ser una de las cuestiones fundamentales que vamos a ver que van a aparecer dentro del pensamiento ético, sobre todo en la época en la que en el siglo V antes de Cristo, cuando ante la crisis del mundo mítico empiezan a surgir otras sabidurías que van a plantear entonces cuál es la virtud humana, ¿no? Es decir, cómo se ha de vivir, cómo se debe vivir la vida, ¿ya? Eh, Uno podría decir la pregunta de Sócrates, ¿cómo tengo que vivir? ¿Ya? ¿Qué tipo de vida es la que debo aspirar?
¿ya? Y la de los sofistas era la misma también. Claro que tenían respuestas radicalmente distintas, pero vamos a ver que lo que se va a dar en el centro es justamente este debate entre physis y nomos, ¿ya? Entonces, señalamos entonces sobre los mitos, ¿no? Sobre las características que tienen la imagen mítica del mundo. Eh, y lo que surge de alguna manera en la era axial es el paso, ¿ya? Un paso largo, ya no estamos hablando de una cuestión que sea así como en corto, sino un paso largo entre una imagen del mundo mítica, ¿ya? Eh, a una imagen del mundo cosmológica, es decir, donde hay una referencia al mundo como un todo, y por lo tanto pueden surgir estas grandes respuestas metafísicas en la que de alguna manera se habla de el origen del mundo como un todo, de algo que ordena el mundo como una totalidad con sentido, y es decir, que tiene una cierta racionalidad. Para algunos autores, y es una idea que yo suscribo, no existe un corte radical entre el mito y la filosofía. De alguna manera, la filosofía hereda del mito la idea de que el mundo no es un caos, que hay una cierta racionalidad, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma la filosofía va a colocar en palabras donde van a desaparecer todo lo que uno podría llamar lo concreto de las imágenes, las imágenes, digamos, mentales, de los dioses y sus aventuras y qué sé yo, para dejar principios abstractos, ¿ya? Algo de eso hay, por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron en filosofía clásica, con los presocráticos, cuando, por ejemplo, los presocráticos todavía piensan en términos de que, por ejemplo, el fuego, el aire, son lo que produce las cosas, ¿no? Como que toman elementos que son universales, para ya no hablar de que Zeus produce el trueno, etc. Pero pues también va a aparecer dentro de ese Anaximandro que hablar del apeirón, lo indeterminado, es decir, hay un orden, ¿ya? Que separa las cosas en seco, húmedo, masculino, femenino, ¿ya? Y que hay un caos originario, pero ese caos como una especie de torbellino hace que estos elementos se separen y van formando el mundo. Y eso que es lo indeterminado, el apeirón, algo que está moviendo, ¿ya? Todas las cosas que vemos. Entonces hay una razón, ¿no? El mundo no es así como una cuestión incomprensible, un absurdo, sino que hay un orden. Ahora, bueno, eso proviene de alguna manera o tiene su origen en este paso a una imagen del mundo cosmológica que justamente está concentrada en la era axial, ¿ya? Una de las características del mito era que concibe la explicación del mundo como una historia, y en realidad el mundo es una sucesión de hechos, una sucesión de historias donde, digamos, no sé, hay un Dios original, ese Dios original tiene hijos, esos hijos hacen cosas, se producen eventos y todo. Entonces el mundo es una, digamos, como sucesión de hechos ya narrados, y que de cierta manera se comprenden bajo una estructura de filiaciones, es decir, todo lo que existe es hijo de, o, y en esas relaciones entre padre e hijo, eh, entre hermanos, qué sé yo, se van gestando las diferencias del mundo. No hay, por así decirlo, antes de la era axial, una idea del mundo como un conjunto ya de todas las cosas. En general, cuando se menciona el mundo, y así también ocurre en Homero, se empiezan a enumerar cosas. Bueno, ¿qué es el mundo? Bueno, la tierra, el cielo, el mar, las plantas, los hongos, y se enumeran cosas, ¿ya? Ahora, uno podría enumerar infinitas cosas que hay en el mundo y no podría terminar nunca, ¿ya? ¿De dónde viene esta idea de que existe algo así, como que el mundo viene a ser un objeto que está lleno de muchos objetos, y que podemos referirnos al mundo como si fuera uno solo?
Bueno, esa idea es justamente lo que se articula en la era axial, y eso significa entonces que, de alguna manera, al tener el mundo esta unidad, pensarlo como esta unidad, puede existir también una referencia o una explicación que busque el porqué de ese todo, un fundamento. ¿Ya? Entonces, junto con aparecer la idea de mundo, aparece también la idea de que existe un fundamento de ese mundo. Y eso está muy relacionado con lo que quiere hacer la filosofía o el marco, el gran marco en la que se inserta la filosofía griega. Una de las primeras cosas que hay un autor que se llama Remy Brage, eh, que plantea que lo que surge en la era axial son, por así decirlo, primero como una cosmografía, surge, por así decirlo, una suerte de visión ya interna de cómo es el mundo, y surge también una cosmogonía, una historia de cómo nace el mundo. ¿Ya? Eh, lo primero que vamos a ver como una primera función de estas cosmografías y estas cosmogonías es situar al hombre, darle un lugar. ¿Ya? El lugar, y en el fondo, la ética, en su sentido más profundo, tiene que ver con saber cuál es el lugar del ser humano en el universo, en el cosmos, en la realidad. ¿Ya? Los mitos básicamente nos dicen que los seres humanos estamos sobre la Tierra, somos terrícolas, ¿ya? Vivimos bajo el cielo está sobre nuestras cabezas. Acuérdense que uno de los miedos de los pueblos más, digamos, por ejemplo, en el pueblo de Asterix, que era una caricatura francesa, el gran miedo de que el cielo se cayera, ¿no? Pues está sobre las cabezas, se puede caer el cielo con todo lo que hay. Y además el ser humano está encima de lo subterráneo. Para los griegos, lo subterráneo era la región del Hades, donde estaban los muertos, donde va a dar Aquiles, que es una figura que pronto vamos a hablar sobre él. ¿Ya? Los dioses están en el cielo, ¿ya? Y en esta diferencia, por así decirlo, el ser humano que queda ubicado entre lo infraterrenal, lo supraterrenal, ¿ya? También se hace la diferencia entre lo que es suprahumano, los dioses, los inmortales, y lo infrahumano, que serían todas aquellas cosas, todos aquellos elementos, digamos, que no son humanos y que, por supuesto, viven también regulados por una ley natural, ¿ya? Por los ciclos de la naturaleza. El ser humano también es parte de la naturaleza. Aquí se empieza a fraguar algo que va a ser muy, muy propio del pensamiento griego, que es que el ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿ya? Eh, y por lo tanto el ser humano también tiene un lugar por naturaleza, pero, ¿ya? Y aquí es importante, y por eso es tan importante, de alguna manera, los mitos que surgen en la cultura arcaica griega, el ser humano es consciente de que ocupa un lugar, ¿ya? Y como pero es consciente a partir de qué? De su mortalidad. Lo que define a los seres humanos es su carácter mortal. Y esa mortalidad le da, por así decirlo, al ser humano un sentido de la vida muy distinto al que pueden tener los dioses y al que pueden tener las plantas, los hongos, las piedras, etc. ¿Ya? Entonces, junto con situar al hombre, estos mitos intentan dar cuenta de la humanidad, que es distinto. Una cosa es saber en el fondo dónde estamos ubicados y otra cosa es explicarnos el por qué el ser humano, el por qué camina en dos piernas, por qué es sexuado, por qué habla, por qué trabaja, por qué muere, etcétera, por qué ama, ¿ya? Una idea en el fondo de cómo responder a eso es que la estructura del universo nos puede dar cuenta de lo que somos y lo que debemos ser, ¿ya? Esa estructura ya sabemos, según lo que hemos dicho, es una estructura divina, es una estructura que ha sido establecida por los dioses, y el ser humano entonces ocupa ahí un lugar, pero con una cierta conciencia de sí mismo, y esa conciencia, digámoslo, lo cambia todo, ¿ya?
Muchos relacionan esta posibilidad de, entonces de poder referirse al mundo como un todo con el desarrollo de la escritura. Cuando hablamos del desarrollo de la escritura estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿ya? Y, y digamos, pero no aparece la palabra mundo, ¿ya? Según Remy Brage, la palabra mundo, o el concepto en realidad mundo, es una invención griega, ¿ya? El concepto mundo es una invención griega, ¿ya? Ni los chinos lo tuvieron, ni los indios, ni los hebreos o los árabes tuvieron una idea de mundo, ¿ya? Como la que vamos a encontrar en Grecia. Ahora, el mundo como concepto, ¿qué es? ¿No? Remy Brage dice, en realidad, el mundo como concepto, primero nos habla de algo que es cantidad, que es mucho. El mundo es una, por así decirlo, una gran enumeración de cosas, no una enumeración, pero una gran cantidad de cosas, ¿ya? También es una cierta extensión, ¿no? El mundo es una cosa que es más grande que nosotros. Pero además pluralidad. Lo que hay en el mundo es diversidad, diferencia. Hay muchas cosas distintas, pero al mismo tiempo se piensa esta diferencia como unidad, ¿ya? Hay que sumar también que esta pluralidad cambia. Por lo tanto, el mundo, de alguna manera, son muchas cosas que están cambiando constantemente. Y no se olviden ustedes que una de las categorías principales del pensamiento presocrático era justamente cómo articular o cómo rayos pensar que el mundo sigue siendo el mundo cuando cambia todo el tiempo, es decir, el problema del devenir y del ser. ¿Cómo diablo, digamos, puedo pensar algo si todo cambia constantemente? Entonces, algo del mundo no tiene que cambiar, entonces hay un concepto de cierta unidad. Entonces, esta unidad de lo que es plural y de lo que es mucho se estructura como un orden. Los griegos van a articular la palabra cosmos para referirse a eso, que existe un orden en el que hay muchas cosas, donde que hay diferencias entre esas cosas, pero sin embargo hay unidad. Todo de alguna manera remite a lo mismo. Todo de alguna manera tiene una misma identidad a pesar de la diferencia, ¿ya? Y en ese a pesar de se esconde otra categoría clave para que pensemos estas cosas, que es la categoría de esencia y apariencia. Las cosas pueden ser muy diversas y plurales si las observamos con los sentidos, pero si lo observamos con el pensamiento, con la razón, después nos va a decir Platón y Aristóteles y todo demás, todo de alguna manera puede ser explicado a partir de unos principios que estructuran todas las cosas. Y esos principios, por supuesto, remiten también a un fundamento último, del cual todo sale. Y ese fundamento le da una función a todas las cosas, y le da, por supuesto, también un sentido de lo que es bueno, malo, justo, injusto para cada cosa que hay en el universo. Ese fundamento va a tener mucha relación con lo que llamaremos después la fisis o la naturaleza, ¿ya? Para que exista un mundo, tiene que haber alguien que lo observe, es decir, tiene que darse en la era axial una cierta manera de entender que hay un mundo, pero hay dentro de ese mundo alguien que puede observarlo, un observador, y que puede observarlo con cierta distancia, tiene la capacidad de poder, por así decirlo, salir de lo inmediato y poder mirar a cierta distancia y poder mirar con una cierta capacidad amplia de mirada todo lo que ocurre. Uno podría decir los animales, las plantas, qué sé yo, todos los seres, los bichitos que hay en el mundo, son cortos de vista, no son capaces de mirar más allá de sus existencias particulares y de lo inmediato, ¿no? Hegel dice Hegel, el gran filósofo idealista alemán, planteaba que en el fondo la razón siempre es mediación, ¿ya? Siempre no es quedarse en lo inmediato. Si usted se queda en lo inmediato, no comprende realmente las cosas. La filosofía es, por así decirlo, la capacidad de poder elevarse
más allá de todas las mediaciones, ¿ya? Y poder mirar el todo, el conjunto. Por eso Hegel habla del absoluto, ¿no? Lo que se da aquí es que para que exista, por así decirlo, una visión del mundo como una totalidad, tiene que haber alguien que la contemple, y de alguna manera eso ya le da el ser humano, sin que en estas jerarquías que se dan entre los seres ocupen un lugar especial, porque por supuesto los dioses están arriba, el ser humano se da cuenta del mundo, y se da cuenta de su lugar dentro del mundo. Y al darse cuenta de su lugar dentro del mundo también se pregunta qué es lo específicamente humano. Vamos a ver que eh, Sócrates va a producir una ruptura en esto, porque Sócrates va a ser el primero que sostenga de que en realidad no podemos esperar que al entender lo natural nos dé una guía para entender el sentido de la vida humana. La filosofía tiene que preocuparse primero por los asuntos humanos, y por eso dice Cicerón que Sócrates tomó la filosofía, le movió el rostro, dejara de mirar hacia el cielo y se concentrara en lo que pasa dentro de la ciudad, en los asuntos humanos, y por supuesto en el problema fundamental de la virtud, ¿no? Ahora, esta relación entre la naturaleza y la ciudad tampoco es tan sencilla, porque en general las ideas que hay del mundo, del cosmos, durante la era axial están tomadas muchas veces de la idea de una ciudad. Es decir, el, el cosmos es una gran ciudad que tiene, por supuesto, sus reyes, tiene su orden, tiene sus estructuras, tiene sus instituciones, ¿ya? Y, por supuesto, entonces el ser humano es un habitante, digamos, más o menos menor de esta cosmopolis, ¿no? Esta ciudad del cosmos. Para los chinos también esto era interesante porque había en su concepción política la idea de que los gobernantes, los reyes, tenían que representar el principio divino en su forma de gobernar. Y cuando se alejaban del principio divino, producían no solamente un desastre social, sino que también esto iba acompañado de catástrofes naturales, algo así como una especie de castigo a los dioses. Por lo tanto, entre el orden de la ciudad y el orden de la naturaleza estaba constantemente, digamos, una suerte de interdependencia. ¿Ya? Lo mismo vamos a encontrar también dentro de ciertas visiones que hay en Homero, en cómo, por ejemplo, el, lo que hacen los seres humanos, ¿ya? Como comunidad, está siempre de alguna manera relacionado con lo que ocurre con los dioses, y los dioses intervienen en la vida de los seres humanos y las arrastran, digamos, a partir de catástrofes naturales y sobre todo a partir de las pasiones en los seres humanos, ¿no? Las pasiones son, por así decirlo, una manifestación de algo que nos posee y que nos arrastra y que puede arruinar nuestra vida, a menos que, digamos, y ahí viene la importancia del tema de las virtudes, el ser humano sea capaz de autoafirmarse frente a todas esas adversidades. Y ahí aparece la figura del héroe, y ahí aparece la figura particular, diremos, de, por ejemplo, Aquiles. ¿Ya? Eh, entonces, la palabra clave que vamos a ver aparecer aquí en la era axial es que es la idea de cosmos, ¿ya? Que significa al mismo tiempo el conjunto de todas las cosas, pero bajo un orden que además es bello. En la Ilíada se dice cosmos y se habla incluso de catacosmán o cosmón, que significa el buen orden, ¿ya? Entonces la idea de cosmos es orden más belleza, y eso nos vincula con la idea de cosmética, por ejemplo, ¿no? Un todo, ¿ya? Un rostro, por ejemplo, que es armónico, que es bello y que es un orden en que cada cosa tiene su lugar definido y tiene, por lo tanto, una suerte de límite establecido, donde si se pasa ese límite, se arruina la belleza de este orden. La palabra mundus viene del cosmos, ¿ya? Y es una palabra latina que significaba el ajuar de la novia.
la palabra mundus viene del ajuar de la novia, o del adorno de la novia. Por lo tanto, habla también de una suerte de elegancia y un ornamento. Uno podría decir el mundo es elegante, el mundo tiene, es un orden, pero además que es ornamentado, hay ornato, hay, por así decirlo, una disposición bella de todas las cosas. Y bueno, esto también nos tiene que llevar a pensar y a no olvidar nunca que para los griegos lo bueno, lo verdadero y lo bello están unidos. No puede haber algo bueno que sea feo, ni puede haber algo bueno y bello que sea falso, que sea inauténtico. Eso, digamos, esta función entre el bien, la verdad y la belleza es también una marca, digamos, del pensamiento de los griegos. Entonces el lugar del ser humano va a venir planteado por esta posición en la que él es capaz de contemplar, ¿no? El ser humano no tiene el poder de añadir nada al mundo, ni tampoco modificarlo, a pesar de que ya en el siglo V antes de Cristo, la época en que surge la filosofía socrática y todo lo demás, hay una conciencia muy grande de que existen distintas artes, techné, dirán los griegos, y esas artes tienen una capacidad de transformar la materia y producir una obra. Pero al griego nunca se le va a ocurrir que el ser humano puede transformar la naturaleza. Esa idea es moderna, ¿ya? La naturaleza es eterna, el ser humano pertenece a la naturaleza, el ser humano no trasciende la naturaleza, y además el ser humano no tiene ningún poder de poder transformar la naturaleza. Puede transformar, por así decirlo, un espacio muy pequeño, que es el espacio que se da en las ciudades, pero en general el ser humano es realmente impotente frente a la naturaleza. Hay un autor que se llama Hans Jonas, en un libro que se llama El principio de la responsabilidad, donde justamente él dice que en nuestra situación contemporánea, en el siglo XX, a partir de fenómenos como lo que ocurrió con la bomba atómica, y hoy día, qué sé yo, con la manipulación genética y todo, el ser humano necesita una nueva ética, porque en esta ética el ser humano es capaz de transformar la naturaleza, cosa que no se le hubiera ocurrido nunca a un griego. Y también parte de esto forma parte también de las ideas que tiene Heidegger sobre la técnica, ¿no? Que la técnica moderna, por así decirlo, violenta el mundo, ¿no? No es que el ser humano, por así decirlo, eh, navegue sobre los ríos o deje que las cosas sigan su curso y saca un poco de provecho, sino que el ser humano ya, por así decirlo, con la técnica moderna, violenta eso, instala cosas en el mundo, genera una infraestructura sobre el mundo, y, digamos, más bien el ser humano ahora vive sobre esa infraestructura creada, ¿no? No es que se coloca a la orilla del mundo, sino que se coloca en el centro del mundo y transforma todo el mundo a imagen y semejanza de él. Esto nos llevaría mucho a pensar en lo que en el pensamiento hoy día ecologista y todo se habla del antropoceno e incluso el capitaloceno, es decir, cómo hoy día el capitalismo y también toda la cultura moderna, industrial y qué sé yo, hoy día, digamos, ha hecho que ya los ritmos naturales y los equilibrios naturales sean inefectivos y que el ser humano en el fondo hoy día esté, por así decirlo, piloteando una especie de nave, ya sin saber muy bien hacia dónde va y, y absolutamente determinada por lo que hace o no hace, ¿no? Ya, entonces, entremos, ya dicho las cosas eh, más o menos principales con las cuales hay que mirar esto. Miremos un poquito antes de que se nos vaya la hora. Vamos a terminar a las 11:15, ahí se cumple una hora. Vamos a ver en fondo en qué consiste esta explicación mítica y dónde estarían entonces estos orígenes de la moral en los mitos.
¿ya? Homero, por supuesto, ustedes saben, crea la Ilíada, ¿ya? Y la Ilíada es una gran, el relato de un gran acontecimiento político, entendiendo que la política en esta época está muy ligada a la guerra, ¿ya? Eh, lo que se va a dar en la guerra de Troya es básicamente un encuentro entre los, los pueblos griegos, ¿ya? Y Oriente, que estaría representado por Troya, ¿ya? Que en Homero da a entender que es un encuentro entre la civilización y el despotismo, entre, entre por así decirlo, la civilización y la barbarie, ¿ya? Según Hegel, lo que ocurre en estos mitos es que a partir de pensar este primer conflicto, ¿ya? Este primer gran conflicto en que se ven comprometidos los distintos pueblos griegos, se impulsa la reflexión en, en estos pueblos. Surge lo que él llama el espíritu. Surge un proceso de autodescubrimiento que va a culminar en el descubrimiento de la razón, ¿ya? Es decir, a partir de esta lucha que se entabló quizá mucho antes de que Homero las pusiera por escrito, porque era algo que ya se venía cantando, esto de alguna manera es un proceso en que vamos despertando, ¿ya? Y el ser humano se va descubriendo a sí mismo, y dentro de sí mismo también descubre, digamos, la razón, ¿ya? En el periodo micénico, que es un periodo, digamos, pre, de esta época arcaica y prefilosófica, por supuesto, el mito se canta, ¿ya? El mito se recita, ¿ya? Y esto tiene que ver, como señalamos la clase pasada, con que a través del canto, a través de la rima, se va formando una memoria social, ¿ya? Por supuesto, el mito entonces va a tener unos guardianes que van a ser ancianos, chamanes, sacerdotes, que a través de rituales van a ir en fondo forjando esta memoria social, y en la memoria social, por supuesto, van las normas básicas con las cuales se organiza esta sociedad, ¿no? Entonces la relación fundamental, el poeta que va a narrar, ¿ya? El poeta que puede ser al mismo tiempo sacerdote, etc. Este poeta que va a narrar estos mitos va a ser también, en cierta manera, el legislador y el juez, aquel que establezca cómo se ha de articular la comunidad. Por lo tanto, en el fondo va a ser una suerte de poeta rey, ¿ya? Eh, lo que está detrás es la idea de que el poeta accede mediante una suerte de, digamos, de revelación a la verdad, ¿ya? La poesía, de alguna manera, muestra la verdad que los dioses han instalado en el mundo, y por lo tanto también han instalado una verdad para los seres humanos, ¿ya? Esta verdad supera la temporalidad en el sentido de que es algo tan grandioso que eh, debe ser recordado siempre, y por lo tanto ahí viene la función de la memoria, que vincula el pasado y el presente, y de alguna manera tiene que asegurarse de combatir el olvido, ¿no? El poeta de alguna manera sostiene entonces esta verdad frente al pasado que hace que todo se olvide, ¿ya? Y de alguna manera va sosteniendo entonces esta verdad, ¿ya? Eh, y vamos a ver también entonces que la palabra del poeta, la palabra del rey que gobierna, y el oráculo, el profeta, son medios en los cuales lo sagrado se comunica con lo humano y articula la comunidad, ¿ya? La verdad, por lo tanto, está en un otro absoluto, en los dioses que se comunican a través de las musas, y por lo tanto vivimos en una situación de una heteronomía, ¿ya? Es decir, las normas que rigen la comunidad
no son consideradas como una creación humana, sino como una creación divina. ¿Ya? La escritura va a marcar un momento de inflexión que va a ser clave para que veamos la aparición de la filosofía, porque de alguna manera la cultura escrita permite codificar saberes, permite codificar relaciones sociales y estructurar leyes, ¿ya? La cultura escrita entonces hace que primero la ley, la norma que rige la ciudad sea pública y por lo tanto que pueda apelarse a lo que dice la ley. Ya entonces no a los caprichos de los reyes, tampoco a los mensajes necesitados de mediación de los poetas y los oráculos, sino que hay una ley ante la cual la y el ciudadano pueden apelar. ¿Ya? Se fija de alguna manera la palabra y también esta palabra puede exponerse y discutirse y por lo tanto surge también otra cosa sin la cual no parece posible la filosofía, que es el diálogo. ¿Ya? Eh, la ley entonces puede apelarse y se la puede criticar. ¿Y eso dónde va a ocurrir? En las asambleas de las polis, en las reuniones de ciudadanas y ciudadanos, donde en el fondo se va a desenvolver la palabra, lo que se conoce como la lexis, ¿ya? La palabra. Entonces uno podría decir que ya en Homero empieza a prefigurarse dos instancias en las cuales el ser humano eh, haya su lugar y haya su espacio de desarrollo. Por una parte es la guerra y por otra parte es las asambleas donde se discute con otras y otros. ¿Ya? Entonces, conviene repasar, o conviene ver en estos momentos, eh, un poco la figura de Aquiles. ¿Ya? Aquiles, que sale, por supuesto, en la Ilíada, el gran héroe de la Ilíada, y quisiera mostrarles, denme un minuto, voy a dejar de compartir. ¿Me escuchan todavía o no? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Quiero mostrarles un cuadro para explicar brevemente eh, em, por qué Ulises, no, por qué esta figura de Ulises nos sirve para ver en el fondo cómo el mito ya prefigura una cierta sabiduría de vida que luego vamos a llamar filosófica, ¿no? Eh, denme un minutito y... no está en ninguna parte, qué tontera.
Ah, qué lata. Puede ser que no. Ya. Perdón, me demoré un poquito en encontrarlo. No sé si ven el cuadro que está ahí en pantalla. Sí, profe. Ya, este cuadro está en el Museo del Prado, ¿ya? Y es, por supuesto, como dice ahí abajo, de Rubens, el pintor Rubens y Anton van Dyck, ¿ya? Se llama Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes. Hay un libro, este cuadro lo descubrí por un libro de eh, Javier Gomá, ¿ya? Que es un filósofo y escritor español, y se llama Aquiles en el Gineceo, ¿no? Eh, ¿cuál es cuál es la idea? Que Aquiles representa un cierto tipo de sabiduría prototípica de esta moral arcaica, ¿ya? Representa, por así decirlo, el modelo del que todos los griegos quieren participar, incluso en el Critón, me parece, Sócrates, frente a lo que le estaba pasando a él, cita un poco a Aquiles como un ejemplo, ¿no? Cuando estaba a punto, digamos, ya asumir, había sido condenado y de alguna manera van y le ofrecen que se escape y él dice, no, voy a hacer, incluso voy a ser como Aquiles, voy a cumplir mi deber, a pesar de que incluso ustedes me están diciendo esto, pero Aquiles también fue los llantos de su madre, Tetis, y Aquiles fue y hizo lo correcto. ¿Qué se ve acá en este cuadro, no? El que está en el centro es Aquiles vestido de mujer, ¿ya? Un Aquiles, por supuesto, con rasgos adolescentes, una belleza, por supuesto, digamos, da. El que está sosteniéndolo con el brazo es Ulises, Ulises el fértil en recursos, o en el fondo Ulises el pillo, y Diomedes, que era otro de los griegos. Ulises está vestido de mercader. Abajo ven ustedes las cosas que va a ofrecer en el gineceo, que era el gineceo, era algo así como una escuela de señoritas, ¿ya? Un lugar donde estaban vírgenes y doncellas y aprendían en el fondo a ser mujeres adecuadas para la época. Ulises está en el gineceo y quien está, digamos, ahí de alguna manera, fíjense, está blandiendo una espada, ¿ya? Las mujeres que lo acompañan, por supuesto, son las mujeres que estaban en el gineceo, y esta mujer triste que está ahí es la hija del rey, que se llama, les digo inmediatamente, que yo para los nombres soy, Deidamía, ¿ya? Deidamía está ahí triste, ¿por qué? Porque está embarazada de Ulises, ¿ya? Y de alguna manera se está despidiendo de él. ¿Por qué? Porque en la guerra de Troya, un oráculo le había dicho a los griegos que si no iban a la guerra de Troya con Ulises, iban a perder. Por lo tanto, o sea, perdón, con Aquiles iban a perder. Entonces Ulises se entera dónde está escondido Aquiles y lo va a buscar, por supuesto se disfraza, hace todo un engaño para entrar en el lugar donde está Aquiles, que se llama el Gineceo, y lo va a buscar, ¿ya? Y frente al argumento de Ulises, Aquiles desenvaina su espada y se decide sumar a la empresa de los griegos que van a Troya, dejando una existencia en el gineceo bastante cómoda, bastante placentera, donde en el fondo está rodeado, digamos, de cuidado, sin vivir grandes apuros, conoce el amor, por supuesto, con la hija del rey, ¿ya? Va a ser padre, y sin embargo decide dejar todo eso atrás para embarcarse en una guerra con
digamos, de la mano de Ulises y todo lo demás. Esta escena refleja de alguna manera la característica de lo humano, que es justamente la elección. ¿Ya? Vamos a ver que la ética, y vamos a ver que todos estos temas nos van a parecer muy estructurados en Aristóteles, el tema de la elección. ¿Ya? La ética se juega en términos de las elecciones que hacemos en la vida y el carácter que vamos formando a partir de nuestras elecciones. Por supuesto, digamos, y voy a simplemente decir un par de cositas porque después de la próxima clase me voy a agarrar de Aquiles para que de ahí nos peguemos el salto a la ética de Nicómaco y veamos cómo en el fondo hay algo aquí que se continúa pensando en Aristóteles. Esto que está en los mitos se continúa pensando en Aristóteles. Recordemos que Aquiles es hijo de Zeus, ¿ya? Es hijo de un dios y por lo tanto es inmortal. ¿Ya? Su madre, que es Tetis, también es una diosa, y a Tetis se le advierte que si Aquiles va a Troya, va a morir, ¿ya? Por lo tanto, oculta a Aquiles en este lugar, en esta escuela para señoritas, que se llama el gineceo del rey Licomedes, ¿ya? Haciendo esto, por supuesto, Aquiles, si se oculta, ¿ya? Y lo que significa en el fondo vestirse, digamos, pasar, digamos, vestirse de mujer y pasar una vida en el fondo disfrazado, ocultándose, si hace esto, por supuesto, va a vivir una vida larga, ¿ya? Una vida cercana, digamos, a lo inmortal y además en medio de un lugar que era bastante placentero, bastante cómodo, ¿ya? Sin embargo, Aquiles, en este momento, tal como se retrata acá, es un adolescente y de alguna manera, cuando empieza a entrar en la adolescencia, empieza, digamos, una suerte de reflexión que lo tortura, ¿no? Ha de vivir una vida larga, ¿ya? Y placentera y tranquila, pero sin gloria y sin fama, o ha de vivir una vida corta y con gloria, ¿ya? Cuando Ulises entra en el gineceo y arrastra de alguna manera o convoca a Aquiles, Aquiles se ve arrastrado por esta pulsión, por así decirlo, de asumir su destino en vistas de la gloria. Es decir, Aquiles se sabe llamado a grandes cosas y sabe que si se queda en el gineceo, con su amada, con su hijo, etcétera, nunca va a alcanzar estas grandes gestas que harán que quede plasmado en la memoria de los griegos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Aquiles acepta morir, acepta ir a Troya porque él sabe que va a morir, pero elige morir. Y en cierto sentido, todo lo que le pasa en su vida va a tener que ver con que siendo un inmortal tiene que aprender a ser mortal, ¿ya? Para aprender a ser mortal entonces va a tener que ubicar su lugar propio entre los griegos, en la polis, en la guerra y enfrentando a la muerte, pero enfrentándolo de una manera gloriosa, lo que significa que entonces Aquiles va a ser encarnación de virtudes, ¿ya? Y los griegos, por así decirlo, van a señalar entonces en Ulises la ejemplaridad. ¿Cómo ha de ser un ser humano, cómo ha de ser un griego, tal como hacen y dicen estos héroes, y entre todos los héroes, Aquiles, por supuesto, el fundamental. Vamos a ver entonces cómo el tema de las virtudes empieza a articularse en Aquiles, y qué es lo que pasa con esto, por qué deja de funcionar, y por qué se hace necesario entonces otro fundamento, y cómo aparecen ahí, por supuesto, los filósofos. Bien, los dejo hasta aquí para no quitarles más tiempo. No sé si se entendió, se va entendiendo un poco el hilo de la, de nuestra exposición de los momentos de la moral. Sí, profe, se entiende bastante bien. Ya, súper. Entonces nos encontramos el jueves y ahí continuamos viendo qué pasa con esto y cómo en el fondo qué papel entra a jugar la filosofía posteriormente.
¿Ya? Bien, que estén súper. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, gracias.